Después de una primera temporada, descubriendo realidades, visibilizando experiencias y escuchando voces llenas de poder, llegamos a la segunda temporada a seguir haciendo cómodo lo incómodo. Somos Viviana, Elías y Andrea. y esto es De Cierta Manera. No te hace una persona negativa poner límites, definitivamente no, pero sí te hace una persona complaciente decir todo el tiempo que sí, y quizá una persona complaciente es la que es menos fiel a su sentido de libertad. Hola, bienvenidos a todos los que nos escuchan a este podcast de Cierta Manera. Recordamos que De Cierta Manera es un podcast que de alguna manera, de alguna forma, se está cuestionando diferentes temas y que creemos siempre que en el día a día es bueno conversar. Y que por supuesto para nosotros hablarlas, comentarlas, discutirlas aquí termina siendo fundamental, y más cuando pueden ser temas que ni siquiera incómodos, sino que se han convertido en tabús o que por prejuicios o preconcepciones evitamos conocer o comprender. Les recordamos que somos un equipo de 4 colegas y amigos. En este caso les tenemos una noticia, y es que ya no seremos los 4 colegas y amigos, sino que seremos 3. Enviamos un saludo a nuestra puya cartagüeña, a Valen. En este caso ya estaremos con ustedes. Andrea, que me pueden encontrar en redes sociales como Carolina_Osorio. Elías, que me pueden encontrar en Instagram como Elías de Mendoza_. Y Viviana, que me pueden encontrar como @VivianaOrtizV. No, God! No, God, please, no! 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 ¿Por qué será que nos cuesta tanto decir que no? Porque ese límite quizá tan básico, pues a veces nos complica tanto la vida, y porque a veces terminamos diciendo que sí, incluso cuando algo dentro de nosotros grita que no. No sé si sabían que yo creo que sí, que hemos escuchado a niños chiquitos que llega una etapa, incluso cuando están iniciando a hablar, una de las primeras palabras que dicen es no. Y cuando la aprenden, es lo único que dicen. Entonces, cualquier cosa que se le pregunte o se le diga al niño es no, 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 no. Y llega un momento en el que el adulto empieza a decirle como no seas grosero, digas que no a todo, o porque estás contradiciendo eso, o porque le está diciendo que no a su tía. Si la tía lo quiere saludar de pico y el niño no quiere saludarlo del pico, él ya dice, la mamá o el papá o alguien de la familia dice, no, es que su tía, su familia tiene que saludarla de pico. Y siento que desde esa edad ya nos empiezan como a derribar quizás los límites que se están incluso apenas construyendo. Y si no tenemos esos límites, ¿cómo vamos a aprender en dónde o en qué situaciones podemos decir que sí y en cuáles decir que no? Y saber cómo esa conciencia de nosotros mismos hasta dónde va. Por eso, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es politólogo, además es líder social, es profe maestro de colegio, pero creo que es maestro en todo sentido, es negro de 5ª generación, es, en sus palabras, político fracasado. Y hoy, desde su rol como líder social, como líder comunitario, como politólogo, como maestro, como persona, creo que es perfecto para hablar de esto que estamos abordando, y es el por qué nos cuesta tanto decir que no, o por qué sentimos culpa a veces cuando decimos que no. Incluso no significa que nuestro invitado sea el más experto diciendo que no, probablemente sea al contrario. Sea al contrario, exacto. Entonces, sin más, le damos la bienvenida a Jonathan Mazo Giraldo, traído desde Sabaneta, Antioquia, graduado de la Universidad Nacional, Pinitos en la Universidad de Antioquia, estudiante de maestría. Y quisiera, dándole la bienvenida a Jonathan, también iniciando con una pregunta, y es ¿por qué cree que como sociedad nos molesta tanto que nos digan que no? ¿Y a qué se podría deber como esa incomodidad? Hola Viviana, muchas gracias por esta invitación. Andrea, Elías, un saludo gigante. Y bueno, partir de algo, y es cierto lo que decía Viviana, no soy un experto en el no, definitivamente quizás soy todo lo contrario.
alguien que ama decir siempre que sí, comprometerse, y pues bueno, muchas de esas respuestas me han llevado a los lugares en donde he estado. Y conectándome allí con esta pregunta, siento que nuestra sociedad es una sociedad moderna, creada y construida a partir de la asertividad, el creer que todo el tiempo hay que estar aceptando, todo el tiempo hay que estar reconociendo, porque esto nos ayuda a construir lazos sociales, y estos lazos sociales pues son un poco esa herencia de esa vida en comunidad tradicional, porque si bien es cierto que somos una sociedad de la asertividad, también es cierto que el sí se ubica en un costado de la sociedad. No se ubican todos los costados de la sociedad, generalmente se ubican esos costados donde hay vínculos comunitarios más austeros, donde hay vínculos comunitarios que están más anclados a tradiciones, no en esos lugares donde quizá el poder económico o el poder en el enfoque de autoridad pues esté. Entonces creo que al menos en este costado de la sociedad donde los lazos comunitarios están presentes, hay un mayor vínculo con el aceptarnos, con el decir sí, con el reconocernos en los otros, y es quizá esa una de las muchas miradas que puede tener este gran problema de decir sí. Sí, es que el sí también nos lo inculcan desde siempre, no, dígale que sí, que tal cosa, que usted tiene que hacer esto, diga que sí, no, si se presenta una oportunidad, diga que sí, digamos eso de poner el sí como si fuera una oportunidad, como si fuera ese espacio de poder crecer, también nos ha limitado en cuanto a que el no también es una oportunidad de crecer, como no voy a hacer esto y por no hacerlo me va a ir bien, o sí lo voy a hacer, pero eso no significa que me vaya a hacer bien. Entonces el sí y el no, digamos, están en una dualidad constantemente, y sobre todo en trabajo en comunidades, muchas veces cuando uno trabaja con personas, como, ay, ayúdame en esto, hágame esto, digamos uno como se despoja de sí mismo, y a veces ese sí, aunque a uno le cueste, a veces digamos sí es importante para el otro, así digamos para uno no lo sea, para el otro sí lo va a hacer. Entonces, ¿qué límite nosotros estamos poniendo en cuanto al sí y el no? Ahí André toca algo muy bonito, y es que en mis palabras es como ser fiel a uno mismo. Pues no es satanizar que todo lo tenemos que decir ahora no, o que vamos a tener 50 sís en el año y 50 no, o sea, es algo que no se puede medir, pero sí me parece muy bonito el hecho de que usted sepa qué decisión tomar o a qué abrirse campo, sea en el trabajo de comunidad o en nuestros roles, porque siento que esto de decir no o que nos cuesta, pues no solo se ve reflejado en nuestra vida personal, sino también en la laboral, que yo creo que ahorita vamos a entrarnos un poquito también en nuestras experiencias, pero si conocemos o somos conscientes y tenemos un autorrespeto por nosotros mismos y por nuestros límites, pues sabremos precisamente a qué vamos a decir que sí y a qué no, y hasta dónde podemos llegar, porque a veces decimos que sí aunque renunciemos a cosas o estamos en contra de lo que estamos incluso haciendo. Exacto, y pienso que eso se debe precisamente a esa cultura que nosotros de alguna manera hemos forjado de querer ser siempre productivos, y pensamos que quizás si decimos no, si rechazamos una oferta, como André nos decía, estamos dejando de ser productivos por dedicarnos tiempo a nosotros mismos, cosas que no está realmente mal, sino que cuando pensamos en todo el ser holístico que somos y en todas nuestras esferas, estamos olvidando muchas veces esos espacios donde, como dice Vivi, somos fieles a nosotros mismos, donde nos sentimos cómodos, y muchas veces terminamos haciendo cosas porque no sabemos decir que no. Y nos terminamos sobrecargando de proyectos y trabajos que después no sabemos cómo abordarlos, y de verdad, a veces es mejor decir que no y no quedar mal a decir que sí y hacer cosas a medias. Ahí surgió otra pregunta para nuestro invitado, y es si, pues igual yo creo que todos lo podemos contestar, y es si hay algún sí que dimos y que hoy sentimos que fue un error. Sí. puntual, muchos sí. Mi vida está arropada en un montón de sís culturales, sociales, académicos, laborales, y son todos estos sís los que, como lo decía ahorita, me han traído al lugar donde estoy, a este podcast.
también. Entonces, muchos sí, muchos que tienen que ver con la vida en comunidad, sobre todo, como lo decían en la invitación, hago parte pues de unos procesos sociales y culturales en mi territorio, un territorio de tradiciones afro, y en este territorio digamos que he ocupado el lugar de dar respuestas a un montón de preguntas que no era necesaria haber dado y liderando un montón de proyectos que no era necesario que los liderara, simplemente porque pues se generó la demanda social y la demanda comunitaria. Todos estos sí en comunidad me han costado mucho, la verdad, porque pues siendo fiel a mí, yo quisiera una vida en una hamaca, una vida en una hamaca, una vida tranquila, una vida con buena música y unos buenos libros. Y café. Y café, y mucho café. Que no falte el café. Exacto, entonces esta vida en comunidad me ha demandado mucho tiempo y quizás estos son los sí que más me cuestan a mí en lo personal, porque bueno, además el sí no solo implica el generarme una incomodidad en mis creencias, sino también generar un montón de expectativas en el otro. Entonces ese sentido del otro viene a cobrar mucho valor acá, porque no solo tengo que ser fiel a mis creencias, sino tratar de no faltar a la palabra, no faltar a ese lugar en el que el otro me tiene ubicado. Entonces, pues finalmente se convierten en múltiples compromisos en un solo sí. Pero, ¿qué experiencias tenemos también respecto a eso? Porque, bueno, digamos que yo les hablaba de que tenemos esa dificultad quizá en unos ámbitos más que en otros. Puede que, por ejemplo, para André y para Elías sea muy fácil en la vida personal o amorosa, por ejemplo. Pero no sé si todo el tiempo fue así. Por ejemplo, yo tuve un novio. Yo no sé por qué termino hablando de mi sexo. Claro. Tuve un novio cuando yo estaba estudiando en la universidad y yo sabía que esa relación desde el día 1, pues ni siquiera sé por qué estaba en esa relación. O sea, yo tenía que haber dicho que no inicialmente en establecer esa relación. Y yo continué con una persona por un año. Y estábamos a distancia y yo sabía que no iba a ningún lugar, sabía que teníamos perspectivas distintas, puntos de vida como diferentes, y aún así yo me quedé por no herir al otro, porque no le daba valor a lo que yo estaba pensando, lo que yo estaba estableciendo para mi proyecto de vida, y duré un año postergando la decisión que en algún momento iba a llegar y que en algún momento iba a ser dolorosa para los dos o para uno de los dos, y llegó el momento. Y cuando yo tomé esa decisión, para mí fue muy liberador, fue como, me quité como un peso, no decir que la persona era un peso para mí, pero sí el tener esa sensación de que eso no era lo que yo quería para mi vida. Y por no decir que no desde un principio, pues dejé alargar un año, y seguramente eso nos ha pasado en varias esferas de nuestra vida, incluido a nuestro invitado, que sé que ha pasado por procesos muy desgastantes, incluso por decir que sí. Entonces no sé si sabían, pero él, ahorita que hablamos de que había sido político fracasado, él se metió de lleno, ni tan lleno, a una campaña política en las últimas elecciones. Y no sé si eso también vaya vinculado a esa necesidad de decir que sí a todo, incluso tan olímpicamente, que a veces no pensamos como las consecuencias o el proceso para llegar o lo que trae ese sí consigo. Bueno, sí, soy un político frustrado y es parte también de lo que frustrado, me no fracasado, fracasado, entonces. Yo creo que frustrado sería mucho mejor, porque generamos también un montón de expectativas a partir de unos procesos que construimos, y el no lograrlos pues también nos deja ver que no estábamos tan preparados, o que bueno, no era quizá el momento, pero lo que definitivamente tengo claro es que no era la persona. Yo no era la persona para asumir esa responsabilidad política que se me pidió, a la cual olímpicamente e inmediatamente dije que sí, por el lugar en el que estoy ubicado en mi comunidad. Siempre he creído que las personas que tenemos compromisos con lo social estamos ubicadas más donde se nos necesita que donde queremos estar. Entonces en esta vía de ideas,
La comunidad demandó en mí la necesidad de tener una representación política municipal, una comunidad golpeada socialmente, golpeada económicamente, que nunca ha tenido posibilidades de tener incidencia política. Ubicó en mí ese montón de expectativas de los que hablaba ahora, y pues mi respuesta inmediata fue sí, porque reconocí mi lugar, más no por gusto. Siempre me he sentido muy político, pero poco proselitista, o sea. Proselitismo: acción de promover activamente una causa o ideología con el fin de ganar adeptos o seguidores. En el contexto político, puede referirse a campañas o discursos que buscan ganar simpatizantes o votantes. Mi última elección ganada fue la personería del colegio y definitivamente no quiero saber más de elecciones, más que desde los lugares de las sombras, porque me encanta todo lo que se teje alrededor del poder político, del proselitismo electoral. Me gusta mucho toda esta dinámica, pero desde la mirada del politólogo que se pone a un lado de toda esta realidad, no, en el ejercicio del protagonista que vaya, que la sociedad lo juzgue, además porque pues la sociedad es muy buena para comprometer, pero es muy mala para comprometerse. Entonces, en este orden de ideas, haber hecho este ejercicio fue quizá el sí más comprometedor y difícil, que me ha dejado marcas y un montón de cicatrices, porque incluso terminamos como proceso y en lo personal al lado contrario de donde empezamos, en esa gran decepción, en ese y la comunidad dijo que sí, pero después dijo que no, porque pues los votos no fueron tan poquiticos, pero no fueron tan altos como la sociedad inicialmente, como la comunidad inicialmente lo prometió. Este sí me llevó a replantear muchos asuntos de mi vida, porque finalmente cuando estábamos seguros de algo y al final no se logra, es el momento para reinventarse, y digamos que ahí le abrí la puerta a los no. Es que ahí se tocan tantas cosas, pero antes de hablar como de eso que ya nos contó Jonathan, no sé si Eli o André tienen alguna experiencia también en las que se hayan metido de lleno a algo, incluso aunque sabían que desde un principio tenían que haber dicho que no, o no sé, en el proceso se dieron cuenta que no y aún así, porque ya dijeron que sí, continuaron con eso. Yo. Cuéntanos, André. Bueno, eso es más que todo en el campo laboral, ¿cierto? Me contactaron, me plantearon un trabajo y yo, wow, maravilloso, tengo que estar en mi casa, pues no tengo que salir, y era pues hacer cosas de diseño. Y pues yo muy contenta también, cuando en medio, digamos, de ese proceso me enviaban correcciones y aumentaron más cosas, aumentaron, sin mentirlo, como 4 veces más de lo que me habían solicitado. Y yo, ¿en qué momento dije que sí? La paga era buena, pero luego de ver todo ese trabajo yo dije, no, la paga no es buena. No compensaba. Sí, no compensaba realmente el trabajo que estaba costándome. Noches sin dormir, llamadas a las 12 de la noche diciéndome dónde están los diseños, que yo no sé qué. ¡Ay! Eso es lo peor. Sí, eso fue, digamos, como que el punto más crítico de esa situación. Solo por decir que sí, sin conocer condiciones, sin saber cómo se iba a abordar, sin saber, digamos, como esos espacios también en que yo debía entregar. Entonces, digamos, ese sí para mí fue muy agrio y amargo. Todavía tengo una herida con eso. Yo te entiendo, André, porque mi experiencia también tiene que ver con la vida del diseñador. Y es que es muy triste. También acepté un proyecto porque venía recomendado de alguien que había sido un jefe anterior en lo que fueron mis prácticas. Entonces eran amigos y por no querer quedar mal, por querer colaborar, acepté un pago muy mínimo por tener que hacer un video diario, 2 imágenes y un carrusel. O sea, se tenía que publicar 3 veces por día, todos los días del mes. Y eso terminó siendo una carga horrible porque en el caso de André había una buena paga. En mi caso no llegábamos ni a medio sueldo mínimo en el 2017. Entonces, luego con toda la pena del mundo, porque uno llega con todas las expectativas,
con toda la disposición porque viene recomendado de otra persona que ha sido también muy buen cliente, muy buen amigo, pero todas las personas no tienen el mismo corazón ni la misma mente, y entonces a veces salir de esos espacios, yo creo que más por vergüenza es lo que nos cuesta el decir que no, esa vergüenza que de pronto se ha construido socialmente tras rechazar o desistir, cómo queda uno cuando desiste de algo. Sí, ahí que estamos entrando ya en materia laboral. Siento que en todos los aspectos laborales nos han inculcado un miedo de decir que no, como de establecer ese límite incluso dentro del entorno. Por ejemplo, Andrés lo que contaba, que es que a la medianoche le escribían pidiéndole productos. Es muy complejo y es quizá lo que también le pasó a Jonathan en temas de la campaña e incluso una decisión tan simple que iba a hacer o se suponía que iba a hacer, que era el partido político, y eso ya se tenía claro desde un principio. Y de la nada tocó cambiar a cosas que no representaban la visión de Jonathan como candidato, y él no pudo decir que no. O sea, ese tipo de cosas que ejercen quizá una presión externa a nosotros mismos y que ya se convierte en una presión interna de que todo debemos decir que sí. Y para una persona que está iniciando su vida laboral, siento que termina siendo peor, porque a uno le dicen como, no, acepte sí eso porque tiene que ganar experiencia. Sí a todo, sí a todo, sí a todo. Y decir sí no está mal, pero hay que saber inteligentemente también hasta qué punto llegamos nosotros para decir eso. Entonces, para darle también la palabra a nuestro invitado y teniendo en cuenta como estas experiencias a nivel laboral, porque veo algo y es el poder que tiene la otra persona sobre nosotros, que también influye en el poder decir no, y es cómo influye el poder en la posibilidad de decir no, y quienes incluso podrían decirlo con mayor facilidad y quienes no tienen permitido hacerlo, por ejemplo. Yo creo que para responder a esto tenemos que anclarnos en una sociedad que es enteramente desigual. Como tenemos una sociedad desigual, tenemos unos costados de la sociedad que casi que tenemos que decir por obligación todo el tiempo sí. Y ese sí se lo tenemos que decir a las grandes estructuras de poder, sea cual sea en lo laboral, sea en lo académico, sea desde el lugar que sea, esos lugares de poder donde se anclan las distintas autoridades, pues son los que nos condicionan un poco a decir, no, un poco no mucho, a decir todo el tiempo sí, porque nuestra expectativa es poder llegar a esos lugares de poder. Sea intencionada o no, siempre nuestra expectativa es avanzar en esa llamada escala social. Entonces, en medio de esa escala social, pues cuando nos detenemos a mirar los peldaños que hemos ascendido, nos damos cuenta de que hemos ascendido por un montón de peldaños de respuestas en sí, en positivo, de ser asertivos, de ocultar nuestras intenciones, de hacer silencio ante distintos llamados del poder. Y cuando ascendemos en este ejercicio, pues nos damos cuenta además que no son todos los que están obligados a decir que sí en esta sociedad. Uh-huh. Pues quienes están allá arriba de esos peldaños sociales, pues no tienen que decir que sí, pues porque no los ata nada, porque ya están en el camino no están en el camino, están en el lugar de las oportunidades. Y esto aquí es clave, tenemos una sociedad desigual y eso tiene que quedar pues marcado, muy marcado en esta respuesta, y ante esa sociedad desigual, pues quienes estamos en ese ascenso social estamos casi que obligados culturalmente a decir sí. No hay posibilidad de pararnos desde otro lugar si es que ascender es lo que queremos. Sí, claramente. Y además, muchas veces ese sí, para las personas que están en ese ascenso social, va a representar muchas cosas, inclusive pues convenios, organizaciones así no les guste, digamos que va a ser un factor importante, aunque eso a veces puede dañar un poco como esos valores, esa moral, porque pues lo podemos ver también en unas grandes élites, o digamos otro tipo de escalas sociales. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que entrar, y le pregunto a Jonathan, desde esa experiencia, desde lo social y lo educativo, ¿cómo aprendemos, o más bien cómo desaprendemos el decir no? Yo creo que un ejercicio muy importante es partir de principios de libertad. Cuando partimos de estos principios de libertad, pues somos capaces de leernos y de leer
el contexto social en el que estamos. Bueno, yo tengo un lugar bien particular en mi comunidad porque no solo soy líder comunitario, sino que soy profe de esa misma comunidad. Entonces, como lo digo yo, coloquialmente o parroquialmente, los estudiantes me ven en la escuela con la camisa de cuadros y en la calle con pantaloneta y chanclas. Entonces es un condicionante muy grande para el trabajo social y educativo, porque además, curiosamente, soy un profesor del no. Soy un profesor de enseñar límites, soy un profesor de enseñar en libertad, pero también en derecho. Entonces intento que los estudiantes se hagan valer por sí mismos y utilicen su palabra como forma de crear y de valorar su propia identidad. Aunque pues mi recorrido haya sido un poco contrario a eso, porque pues mi adolescencia fue una adolescencia muy, muy solita. O sea, digamos que en el mundo, yo estoy en la Medellín de los principios de 2000, un montón de reggaetón y yo era el único rockero. En la Medellín de los 2000, mucha fiestica, mucha droga y pues siempre he sido bastante enemigo del consumo. Llegué a consumir, obvio, por decir sí. Por decir sí siempre me acerqué al mundo de las drogas, pero digamos que mi adolescencia fue muy distinta a la de mis demás compañeros y quizá por ese intento de aceptación grupal, social, terminé diciendo muchas veces que sí. Sin embargo, eso me permitió leer un poco los jóvenes de ahora, porque de verdad cuestan. El contexto escolar es uno de los contextos más difíciles porque sabemos que niños y adolescentes asumen la vida con un poco menos de filtros sociales que los adultos, si aún en el mundo adulto cuesta. Entonces con los estudiantes y las estudiantes intento que se hagan valer, que culturalmente demuestren lo que desde su construcción de identidad han hecho, y si eso implica decir un montón de no, está bien, porque de hecho hoy la sociedad nos invita a decir más veces no que sí. Y sobre todo porque pues valerse de esto les va a permitir también reforzar todos esos lazos culturales que se tiene, porque no te hace una persona negativa poner límites, definitivamente no, pero sí te hace una persona complaciente decir todo el tiempo que sí, y quizá una persona complaciente es la que es menos fiel a su sentido de libertad. Y que muchas veces termina siendo más utilizada por las demás personas. Las personas que siempre dicen que sí se tienden a dejar ver como alguien que no tiene un carácter construido. Entonces siempre dicen, ay, vaya y dígale a tal personita que seguro le va a decir que sí. Y entonces ahí caemos en el error, que no seamos esa persona. Esta pregunta me gusta mucho. Yo quiero intervenir aquí con un punto que me parece relevante, que lo podamos trascender. ¿Cómo desaprendemos a decir que no? Desde la psicología educativa hay una terapia que se llama la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, y la podemos aplicar todos. Lo que busca es que seamos todos más felices, y el tema del sí y el no pues es un tema que nos lleva a tomar decisiones todos los días. Lo que busca es que nosotros frente a cualquier situación pensemos de forma racional y quitemos esos pensamientos que si yo digo que no, ¿qué va a pasar? Se me presenta una ocasión y digo, tengo un trabajo, me sale otro trabajo. Si dejo me voy para el otro. Pensemos de forma racional qué pasaría si yo digo que sí y si digo que no. No nos quedemos como en el ideal de no, ¿qué van a decir las demás personas? Muchas veces por el qué dirán, decimos que sí o decimos que no. Y eso termina frustrando muchos aspectos más adelante de la vida. Entonces, en el campo del desarrollo, ante cualquier situación que se nos presente, pensemos de forma racional. Por muy idealistas que seamos o por muchas expectativas que tengamos sobre eso que se nos está presentando, seamos racionales frente a la respuesta mental que tenemos, y eso va a transformar muchísimas cosas en las formas de habitar más adelante. Y con esto quiero también llegar y preguntarle a Jonathan, con este tema del sí y el no, que está tan interesante. Hablemos desde lo experiencial. Cuéntanos cuál ha sido tu no más incómodo, pero más liberador. Bueno, mi no más incómodo creo que fue, muchos. Tengo muchos no también incómodos porque de verdad lo aprendí hace poco. El no más incómodo ha sido con mi comunidad. Llevo 8 o 9 años siendo quizá uno de los líderes comunales más notables en mi territorio.
sobre todo porque soy uno de los pocos que ha tenido acceso a la formación académica. Entonces, decirle no a mi comunidad frente a demandas concretas ha sido muy difícil, porque yo parto también de ese sentido del otro, de bueno, si se hace la demanda es porque lo necesitamos. Por ejemplo, teníamos un proyecto agroecológico fuerte en el municipio de Sabaneta, el proyecto agroecológico más importante del territorio, y había que asumir la representación de este proyecto. Yo me encargué de toda la parte inicial, de liderar el proceso de adquisición de recursos, y el proyecto quedó montado en su fase inicial, pero ya debíamos llevar a la fase administrativa. Y la comunidad, pues en encuentros me pidieron que lo hiciera, que yo liderara este ejercicio, y yo estaba en medio de la campaña, estaba planificando mi proceso de maestría. Entonces fue un momento en el que, más por las circunstancias que por el querer, dije que no. Uh-huh. Y luego, cuando lo puedo pensar racionalmente, digo, juepucha, es que fue lo mejor. O sea, yo por qué estaba pensando siquiera decir que sí, si no iba a tener tiempo. No iba a tener tiempo, no iba a tener ganas, porque además en esos procesos agroecológicos somos un montón de viejitos, y los viejitos somos bien cansones. Entonces, como éramos ese montón de viejitos, no solo era cargar con la responsabilidad de un proyecto, sino con el montón de ánimos distintos de un montón de personas que de verdad demandan aún más. Luego, cuando pasa todo esto, digo, no, estuvo bien haberlo hecho, qué bien que no me comprometí con ello, aunque todavía hoy lo miro a la distancia y digo, como estaría funcionando distinto si hubiese dicho que sí. Yo pude haber participado ahí. Sí, claro, digo como qué vaina. Y bueno, cuando pasa esto, no, y además porque el proyecto hoy no está en el lugar donde quisiéramos que estuviera, en el que yo sé que podríamos llegar, sí quizá. Y no es que me sienta pues lo más top del mundo de lo social, pero sí creo que amo tanto eso, que ahí es donde quizá más esfuerzos le pongo a este ejercicio, incluso pasando, como lo decía, por encima de mis deseos realmente. Yo creo ahí que todo lo que hemos conversado nos lleva también a que esa, como el decir no o el decir a todo sí, en nuestra vida nos va enseñando, incluso cuando ya llegamos como al límite de decir, es que ya tengo que decir que no, en todas las esferas de nuestra vida, porque a veces empezamos a decir que sí a todo, incluso nos ponemos fechas. Entonces, no sé, para febrero voy a dejar tal relación, pero no terminamos haciéndolo porque no somos capaces como de dar ese paso, o de ser conscientes de lo que somos en realidad o lo que nosotros queremos. Pero eso mismo también nos puede pasar, por ejemplo, al contrario. Decimos que no a todo por miedo a decir que sí. Y creo que es algo que a medida que vamos creciendo, vamos evolucionando, pues estas cosas terminan siendo lecciones para nosotros mismos y reflexiones. Lo que decía ahorita Jonathan, de no, yo dije que no y fue liberador, porque es que yo tampoco es que tuviera el tiempo, no podía, y quizá en algún momento me pienso que pudiera haber sido, y es algo que no sé si sabían, pero en árabe, por ejemplo, no existe el hubiera, cuando uno hace las traducciones en el idioma, exacto. En cambio, nosotros vivimos en el hubiera, ¿qué hubiera pasado si esto? ¿Qué hubiera pasado si lo otro? Como siempre, como en una dualidad entre lo pasado y el futuro, cuando nos tenemos que enfocar en el instante que estamos viviendo. Y esto también relacionado en el que a veces satanizamos, y yo hablaba ahorita con André y con Eli, que estamos como en extremos, tengo que decir que sí, tengo que decir que no, o soy juzgado, y porque el decir no sé o no estoy preparada para tomar esa decisión en este momento, pues es tan mal visto. O por ejemplo a nivel político, cuando estamos en elecciones, que la persona dice que no sabe y nosotros lo tachamos como tibio, como oiga, es que tome una decisión. No va a tomar una decisión en este momento. Ajá. Y no debería ser así. Y yo también me cuestiono, porque yo soy las personas que requieren. Exacto. Y siento que es por eso, porque me ha costado mucho el como a todo tengo que decir que sí, porque siento que el decir no está como
castigado socialmente, y al ser un ser social pues obviamente uno termina, por más que yo me diga a mí misma como es que yo no necesito encajar, yo no necesito que los demás me aprueben o me acepten, pues termino igual cediendo a ese ser social que soy. Entonces es muy complejo también como aprender de mí misma y empezar a seguir creciendo, incluso si eso implica terminar lo que ahorita Eli decía, no sé, relaciones laborales, relaciones afectivas, ya sea de pareja o de amistades, porque está como pasando eso que yo soy y yo necesito ser fiel a lo que yo soy. Sí, en ese sentido, ya haciendo como una recapitulación de todo, es muy importante decir no, pero también el sí va a ser importante, según lo que nosotros necesitemos, pensemos, qué es lo que realmente nuestro corazón está dispuesto a aceptar. También ese sí es importante. A veces decimos sí a cosas que realmente no queremos, pero cuando ya estamos allá, uno dice, menos mal dije que sí, ¿cierto? Pero valorar muchísimo también esos nos que nos damos a nosotros mismos. ¿Cuáles son esos nos? Como no voy a seguir en esta relación, o no voy a ver esto porque no me va a hacer bien, o voy a dejar de comer esto porque realmente está afectando mi salud. Entonces también esos nos son muy importantes para uno, no para los demás, sino que a veces uno se dice, no, sí, voy a hacer esto, voy a disfrutar la vida se vive en un momentico, y luego uno se queda sin salario a mitad de mes, ¿cierto? Entonces es importante también decir no. Para eso trabajo. Así es. Y bueno, lo importante es también que seamos conscientes y sepamos cuándo decir no. Lo más difícil es cuando ya lo sabemos y no tenemos esa voluntad para decirlo. Pensemos, o sea, ¿qué pasaría si yo digo que no? ¿Y qué pasaría si me quedo aquí? O sea, ¿qué otros problemas me puede acarrear esto a futuro si yo me quedo en esta relación, si yo me quedo en este trabajo, si me quedo en este proyecto? Y lo que Jonathan nos decía ahorita, a veces es muy bonito poder tener esa perspectiva desde afuera, cuando uno dijo, me voy de aquí, y luego poder reflexionar y decir, era lo que tenía que hacer. Entonces, si ya identificamos las banderas rojas, salgamos corriendo de allí, por favor. Para terminar, quiero que planteemos como la última pregunta, no solamente para nuestro invitado, sino que todos podamos contestar, y es, ¿qué le dirían a ese yo del pasado, incluso del presente, que se sentía culpable por no complacer? Bueno, yo le diría que se comprometa consigo mismo. O sea, no es necesario ir a filtrar su lugar de vida desde el lugar en el que la sociedad lo está ubicando, porque desde ese punto definitivamente no nos describimos. Las personas que están alrededor de nosotros pues nos pueden generar un montón de lecturas de nosotros mismos, pero finalmente la lectura importante es la que nosotros nos hacemos de nosotros mismos. Desde ahí es desde donde anclamos nuestros sentidos de identidad. Esos sentidos de identidad pues son necesarios que los construyamos más que desde el sí o el no, desde la reflexión de las circunstancias de nuestra vida. Porque, como lo decíamos ahorita, pues nuestra sociedad también tiene lugares de la incertidumbre y lugares desde el que no sabemos si sí o si no, y también hay que aprender a disfrutar esos lugares. No es lo que sucede hoy en la política nacional, que pareciera que todos, para tener una posición política, una postura política, necesitamos estar anclados en uno de los polos, y la realidad no es esa. Desde los lugares de la incertidumbre también se construye un montón. Y precisamente cuando miro al pasado, creo que eso es algo en lo que habría que mejorar, y es lo que, sobre todo después de la campaña política, del fracaso de campaña política, he intentado mejorar, porque esto me ayuda también a liberarme y a vincularme conmigo mismo. Bueno, a mí yo del pasado, ¿qué le diría? Le diría, relájate, tranquila. Respira, 1, 2, 3. Ámate. Lo más importante, que lo que viene más adelante va a ser bien sabroso, y vas a tener la oportunidad de hacer todo lo que en este momento se ha cerrado. Yo le diría a ese pequeño Elías del pasado que siga siendo fiel a sus convicciones, como Vivi nos decía ahorita, que siga siendo fiel a sí mismo, a lo que cree, que tenga fe en cada una de las cosas que hace, y que a veces es más sano y es mejor decir que no. Y yo le diría a la Viviana del pasado y a la del presente que acepte que es humana,
que no todo tiene que ser perfecto y que el hecho de que sea humana significa que es cambiante, que no, si ya dijimos que sí y cuando nos damos cuenta, cuando ya metimos un pie nos dimos cuenta que no es lo que queríamos o que no podemos, pues que diga que no le dé miedo, pues porque eso nos hace seres humanos. También a nuestros oyentes, dejarles como unas preguntas para que todos nos vayamos reflexionando de este episodio, y es ¿a qué le estamos diciendo que sí por costumbre? O qué pasa también cuando alguien nos dice que no, porque estamos tan enseñados a recibir sís que a veces lo tomamos como malo, como una transgresión el que otra persona nos diga que no. ¿Y qué sentirías si aprendiéramos a decir que no a tiempo? Porque recordemos que el no es el final de nada, es el comienzo de una relación más honesta con nosotros mismos. Decir no también es una forma de autocuidado, de autorrespeto y de salud emocional. Agradecemos a nuestro invitado Jonathan, muchísimas gracias por ser parte de este podcast de cierta manera. Las voces experimentales por Cristian Borges, música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, y pieza ficcionada tomada del canal RetroPep. Producción y postproducción por Radio UCP y el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales como Instagram, @CIE_UCP, y también nuestros canales de reproducción como Spotify, Apple Podcast y YouTube como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.